Buenas tardes, vamos a comenzar con un nuevo tutorial. Esta tarde vamos a aprender Vasco da Gama, un juego de dureza media alta, creo, no sé, a ver Alberto qué dice, media, digamos. Y Media, sí. media. Y tenemos de invitado a Lolo, un ilustre Hola, jugón de nuestro canal. Hola. Y hola, buenas tardes. y Alberto, que es el maestro. Así que, Sí, maestro armero. Armero, nunca mejor dicho en este caso. Adelante. Vale, bueno, pues estamos ante uno de los euros más, yo creo que más chulos olvidados de la escuela italiana, de Paolo Mori, y que bueno, no se habló mucho de él cuando salió, ni se habla mucho ahora, no se ven muchas partidas, pero a mí me parece excelente. Entonces vamos a ver cómo se juega, por si os interesa, y como siempre decimos, mirar las reglas, no os fiéis solamente de las reseñas, porque siempre nos podemos perder algo. Vale, pues vamos primero con la descripción del tablero para ver los 4 lugares que tenemos de acciones. El juego es muy sencillo, no vais a tener ningún problema. Vamos a ver, como digo, primero las 4 secciones del tablero donde podemos hacer las acciones y que se van a tapar en función del número de jugadores, ¿vale? Luego explicamos por encima el setup, que también es muy sencillo. Entonces tenemos los 4 lugares para hacer acciones que vamos a describir ahora son esta zona de aquí, que es la zona de la navegación. Después tenemos esta zona de aquí, que va a ser la zona de contratación, tanto de marineros como de capitanes, luego lo veremos. Tenemos esta zona de aquí, que también es para contratar diferentes personajes, o bien para hacernos con el dinero que nos proponga en este turno Vasco da Gama, para ayudarnos a preparar la expedición. Y después por fin tenemos esta zona, que es la zona donde vamos a elegir los proyectos para construir nuestros barcos, que después mandaremos al Nuevo Mundo. Vale, tenemos además dentro de cada zona de acción los lugares donde vamos a poder hacer cada acción, que son estos circulitos, y que dentro tenéis el dibujito de para cuántos jugadores es. ¿Vale? Este es el número de jugadores. En función del número de jugadores tendremos más lugar para hacer las acciones o menos. Bien, pues esto es lo que tenemos en cuanto al tablero. Después tenemos otra zona aquí delimitada, que es donde vamos a elegir en qué momento queremos hacer las acciones, luego lo veréis. Y tenemos la zona de las ventajas que nos van a dar ciertos personajes. Aquí vamos a coger los misioneros, aquí vamos a coger un disco extra de acción, aquí vamos a coger un barco extra que nos va a dar este personaje, y luego está Bartolomé, que nos va a dar 2 puntos de victoria, el jugador que lo elija. En cuanto al juego, a lo que es el tablero, prácticamente nada más. Luego vamos a ir zona por zona y ya entenderéis todo lo demás. Bien, ¿en qué consiste el juego? El juego consiste, en nuestro tablero personal, vamos a ir al azul, tenemos 4 discos de acción, que son los que nosotros vamos a colocar en función de las acciones que queramos hacer. El disco se llevará a la acción y posteriormente lo que vamos a tener que hacer es elegir uno de estos números que colocaremos encima del disco, y esto va a delimitar en qué momento nosotros vamos a realizar la acción, en función de una loseta que se sacará, etcétera, que vamos a explicar ahora. Entonces este sería el funcionamiento de un turno de un jugador. En el momento que los jugadores terminan sus discos de acción, que son 4, o pasan, finaliza el turno, se iría a la fase de mantenimiento y comenzaría un nuevo turno. El juego va a durar 5 rondas y en cada ronda cada jugador va a tener 4 turnos, que son sus discos de acción. Bien, ¿dónde está el meollo de este juego? Bien, al inicio de la partida, lo primero que se va a hacer es sacar de aquí una loseta. Esta loseta nos da una serie de información, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, en principio, este numerito que veis aquí, el número 12, hace referencia a dónde va a comenzar el pivote. Este pivote. Lo tenemos que colocar en el número 12. El resto de información es esto, que en este caso, en la primera loseta no se va a tener en cuenta, y después vemos los doblones que vamos a tener asignados para esta ronda, que van a ser 9 en un lugar,
y 5 en otro lugar. Esto es lo primero que se hace en el turno, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos hecho esto, podría comenzar ya la ronda de acciones. En la ronda de acciones, el jugador cogería, por ejemplo, y colocaría un disco. Colocamos el disco aquí y en este momento tenemos que decidir qué número queremos poner en función de lo siguiente. Cuando yo decido coger una fichita de aquí para saber en qué momento yo voy a realizar la acción, que es, por ejemplo, cojo el número 12 que coincide con el pivote, yo lo que estoy diciendo es que no quiero pagar nada por realizar la acción. Es decir, yo voy a pagar en función del desplazamiento de este pivote con la siguiente loseta que se va a sacar cuando todos los jugadores hayan terminado de colocar sus discos de acción. De tal forma que si yo han terminado todos y le doy al disco, que es cuando se toma en cuenta esta casilla, este número de esta loseta, el -2, yo le tendría que dar al pivote 1 y 2 para atrás. Con lo cual, todos los jugadores que tienen asignados un numerito lógico dentro de su disco de acción van a tener que pagar la diferencia que hay desde el número hasta el pivote. Es decir, en este caso el jugador azul, si quisiera hacer esta acción, luego veremos todas las acciones una por una, ahora entender solamente cómo se realiza la acción, ¿vale? Entonces, él ha cogido el número 12, el pivote está en el número 10, lo cual quiere decir que para realizar esta acción o esta acción, una de estas dos, que es para lo que se colocan aquí los discos, tendría que pagar 2 monedas, que es la diferencia del número a la posición del pivote. El pivote está en el 10 y él ha cogido el 12. Por lo tanto, debe pagar 2 monedas, 2 doblones. A Si ver, por el contrario... a ver, Alberto, una pregunta. Dime. O sea, nos colocamos en un primer momento y posteriormente y colocamos el numerito cada uno, así los 6, o sea, los Sí, 4 sí, discos, sí. y posteriormente sale otra loseta y esa es la que se tiene en cuenta, no la que hemos puesto para colocar. No, no, la que hemos puesto es la inicial. Es esto. O sea que puede que no tenga nada que ver este número, claro, con el que salga luego. No, no, que no, de hecho no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es decir, que no hay que tener en cuenta ese número, sino lo que nosotros pensemos que puede salir. Exacto. Tú, por Vale. ejemplo, puedes haber dicho, pues mira, yo me voy a coger el 9 porque creo que va a salir un -2. Me pongo el 9 aquí arriesgando, porque si te sale uno positivo, esto avanzaría. Pero, Entonces tendrías que pagar la distancia de 9 a 15. pero tú qué utilizas en la siguiente loseta, ¿el número que viene aquí o el menos y más que No, viene no, aquí? el menos más, el más menos. Ah, entonces, Esto solo se utiliza en la primera ronda para colocar el pivote. El pivote lo has colocado aquí. sí, Por ejemplo, pues en la primera loseta el pivote empezaba en el 10. sí. ¿Vale? Pues este -2 no se tiene en cuenta porque es la primera loseta, no hay ninguna. Y a partir de ahora ya solamente se tiene en cuenta el menos y el más. Eso es. Y las Ah, monedas, pero las monedas es para el siguiente turno. Entonces, en el vale, siguiente turno lo que haces es sacar una, -3. Pues ahora le das a esto 1, 2 y 3. bien. Entonces, claro, si hay un jugador que ha cogido el 9, va a tener que pagar 1, 2 y 3 monedas para poder realizar la... Bueno, perdón, 2, del 7 al 9, 2, Sí, para poder realizar la acción. Entonces ya. ahí está el riesgo que quiera correr cada uno. Vale, vale. Y si es de aquí para atrás, o sea, si es al revés, no pagas. Si yo he cogido en vez del 9, imagínate que he cogido el 4, no pago. No pagas. Siempre que sea en positivo la distancia, no pagas. Vale, vale. Que esa es la siguiente explicación. Ah, perdona. Entonces, ¿dónde estábamos? Sí, esto, Había estábamos salido... aclarando esto, sí. Vale, estábamos en el 10. Vale, y estábamos con haber cogido el 12. Vale, en este caso el jugador para realizar esta acción tendría que haber pagado 2 monedas, que es la distancia al pivote donde nos ha señalado la loseta, ¿vale? Al sacar esta. Ha dado 3 para atrás, se queda en el 9, del 9 al 12 van 3, pues 3 monedas para poder realizar esta acción. Si por el contrario, nosotros empezamos en el 10, el jugador coge el 12 y la loseta que sale es un +3, 1, 2 y 3. En este caso, aun habiendo 1 de diferencia, como es en positivo, el jugador no tiene que pagar nada. O sea, solamente es la distancia en negativo
hasta el lugar que ocupe el pivote desde el número de acción. Eso es siempre así. Bien, pues esta es la forma en la que comienza la partida y cómo se mueve el pivote y cómo se cogen los discos para realizar las acciones. Entonces ahora vamos a explicar ya las acciones. Vale, entonces interesa siempre coger uno o dos, los primeros. No, porque si el pivote... Sí, bueno, puedes coger el pivote aquí. No vas a Eso no pagar te nunca. quita nadie. Pero si el pivote está aquí, ¿No pagas? vas- claro, vas a pagar la diferencia, porque tú coges detrás del pivote. Lo que no pagas es si coges aquí. Ah, vale, es verdad, es detrás del pivote, tienes razón. Lo que no pagas es si coges por delante. Sí, sí, sí. Claro, Vale. si no sería un poco absurdo, porque todos Claro, vendrían a por él. claro, claro. Claro. Vale, entonces tenemos las acciones. Bien, la primera acción que vamos a explicar es la del reclutamiento, que es esta zona de aquí. La vamos a remarcar un poco para saber de qué zona estamos hablando. Esta es la zona de reclutamiento. Bien, traemos el disco, cogemos el numerito que queramos, lo colocaríamos encima del disco y aquí tenemos varias opciones. Bien, está todo autoexplicado en el tablero, pero las vamos a explicar. Bien, esta zona, en el setup, lo que hay que colocar es lo que tenemos ahora aquí, que son 5 marineros por cada ventana. Esto se extrae de aquí al azar, hasta colocar 5 en cada ventana. Entonces, cuando el jugador viene aquí, lo que tiene que hacer es dos cosas, o bien contratar marineros, o contratar capitanes, o contratar marineros y capitanes. Entonces, si contrata un capitán, lo contrata gratis, no tiene que pagarlo, pero solamente contrataría un capitán. Si contrata marineros, tiene estas 4 opciones. Si contrata marineros de un color, solamente va a pagar una moneda, aunque se los lleve todos de un color. Eso sí, solamente puede contratar marineros de una ventana. Es decir, si decide utilizar los marineros de esta ventana, solamente puede contratar marineros de esta ventana. Entonces, si en este caso el jugador decidiera coger un color, podría llevarse a su tablero los 2 marineros grises, por ejemplo, y solo le costarían una moneda, porque es un color. Si quisiera llevarse marineros de 2 colores, podría coger los naranjas y los grises y pagaría 3 monedas. Y si quisiera llevarse todo lo que hay en la ventana, como hay 3 colores, pagaría 6 monedas. Esto funciona así en todas las ventanas. ¿Vale? Una vez que ha contratado los marineros, tiene la opción de contratar capitanes. ¿Cuánto le va a costar el capitán? Bien, cada capitán que contrate le va a costar tanto como la cantidad de marineros que haya contratado previamente. Es decir, si este jugador se gasta una moneda en contratar los marineros de color gris, es solamente un color, paga una moneda. El capitán, vamos a suponer que sigue siendo el color azul, el capitán, para poder contratar un capitán azul, pagaría 2 monedas, ¿vale? Que eso lo tenéis aquí. Una moneda por cada marinero, independientemente del color que sea. Si, por ejemplo, el jugador decide gastarse aquí 3 monedas para contratar estos 4 marineros de 2 colores, contratar al capitán le va a costar 4 monedas. Con lo cual se gastaría 3 más 4 de contratar al capitán, 7 monedas, lo que le costaría llevarse esto a su tablero personal. Una vez que lo contrata, los coloca en su tablero personal, esperando a ser embarcados. Y el capitán en el lugar de los capitanes. Pues eso sería esta acción, no tiene más. Esto no se rellena hasta que finaliza el turno de todos los jugadores. Se rellena luego en la fase de mantenimiento. Pues esta sería la acción de contratación. Bien, vamos ahora abajo a la acción de contratar personajes, que sería esta zona de aquí. Todo lo que conforma esta zona de aquí. Igual, los jugadores van colocándose, van cogiendo numeritos, y aquí tienen 2 opciones. Una es coger uno de los arcones de dinero, o bien contratar uno de los 4 personajes. No hay límite a la cantidad de personajes que puede tener un jugador, puede tener incluso los 4 personajes. Cada uno tiene una misión y hace una cosa diferente en el juego.
Entonces este jugador, si decide cogerse uno de los dos arcones, lógicamente se va a contratar o va a coger el que tiene más dinero. Pues simplemente se lleva los 9 doblones, se suma los 9 doblones y esta sería su acción. Retira el disco, retira el número otra vez al sitio y ha finalizado su acción. Otra de las opciones que tiene es contratar a uno de los personajes. Esto lo puede hacer incluso si él tiene el personaje. Es decir, si el jugador azul tiene a Bartolomé Díaz, él perfectamente puede devolver el numerito y poner su disco en Bartolomé Díaz. Lo que está evitando con esto es que otro jugador posteriormente haga esta acción y le quite su personaje. ¿Vale? La otra opción es entregar el numerito y contratar uno del resto de personajes que hay. Por ejemplo, quiere a Francisco Álvarez, pues se coge a Francisco Álvarez y coloca el disco en Francisco Álvarez. Esto significa que lo ha cogido en este turno y ningún otro jugador lo puede contratar en este turno, en este mismo turno. ¿Vale? Así es como funciona esta acción. Entonces, ahora vamos a ver lo que hace cada personaje. Bien, el primero, Bartolomé Díaz. Este personaje lo que hace es que en el momento que lo contratas y al final de la fase de cada turno te va a dar 2 puntos de victoria. Es decir, lo contrato, me sumaría los 2 puntos de victoria, el jugador azul, y este pondría mi disco en esta posición. Posteriormente viene otro jugador y contrata a Francisco Álvarez. Estaría aquí con su numerito correspondiente, coge a Francisco Álvarez y lo que te da Francisco Álvarez es un misionero, que luego veremos para qué sirven. En el Vamos momento a que lo suponer... contratas, también. Sí, en el momento de contratarlo te dan el misionero. Posteriormente, otro jugador que se ha colocado aquí contrata a Manuel I. Manuel I es el rey y lo que te da es una acción gratis, que es uno de estos discos que son independientes de los 20 números que tenemos para realizar acciones. Entonces tiene que coger el que esté libre. En este caso, por ejemplo, el 21, e inmediatamente lo tiene que colocar y tiene que colocar el disco, que es el jugador amarillo, sería este disco, y colocarlo en una acción, y colocar el número 21 sobre él, ¿vale? Supongamos que estas estaban cogidas y lo coloca aquí, pues colocaría el número 21. Esto significa que en la posición 21 es cuando va a actuar. Sería lógicamente el último. Pues esto es lo que hace Manuel I. Y después nos queda Girolamo Sarnici, que este personaje lo que hace es que nos da un barco mercante que se saca de aquí y que lo puede colocar en el momento de sacarlo o en la fase 3, antes de la fase de navegación, que luego veremos lo que es. Pues esto es lo que hacen los 4 personajes, luego los vemos un poquitín ya durante la partida. Bien, luego pasamos a la fase, perdón, a la zona de coger los contratos para hacer los barcos, que es la zona que tenemos aquí delimitada, que es esta de aquí. Bien, aquí tenemos 5 posibilidades de colocar nuestro peón de acción y colocándonos aquí lo que podemos hacer es 3 cosas. Una, podemos contratar o comprar un plano para llevarnos a nuestro tablero. Estos planos para lo que sirven es para construir los barcos que luego vamos a mandar a navegar a las zonas. Este es el plano para construir un barco y lo que nos está diciendo esta loseta son varias cosas. Lo primero, este número 5 es el valor del barco, los puntos de victoria que nos va a otorgar cuando lo enviemos a navegar y las zonas en las que puede operar el barco, como máximo en una de 5 o inferior, nunca superior. Luego ahora lo vemos. Y el numerito de la derecha es la cantidad de marineros que necesita ese barco para poder ir a navegar, para ser fletado. Y los marineros tienen que ser siempre de diferentes colores. En este caso, nosotros podríamos gastar una moneda para coger un plano. Podríamos gastar 4 monedas para coger 2 planos, siempre de los 6 de arriba estamos hablando. Y si ninguna de estas opciones nos parece buena, podemos contratar el plano que tenemos aquí abajo, que no recuerdo ahora cómo se llama, me parece que es el proyecto San Gabriel, y este plano lo llevamos inmediatamente a nuestro tablero
y automáticamente lo fletamos, que ahora vamos a ver lo que es fletar el barco. Si compramos, hacemos una de estas acciones que pagamos 1 o 4 y compramos un plano, este plano vendría al tablero y se quedaría así, en esta posición, hasta el momento en el que en la siguiente fase nosotros fletemos el barco. Vamos a suponer que este jugador tiene estos marineros. Compra este plano y en la fase posterior de fletar barcos quiere fletar este barco. Bueno, pues para fletar un barco tenemos que entregar, en este caso, 2 marineros de diferentes colores. Pues podemos entregar perfectamente un verde, un azul. Estos se llevan a la reserva general, que es esta bolsita, para sacarlo, rellenar los marineros. Y automáticamente tenemos que colocar un capitán sobre el barco. En el momento que tenemos esto hecho, este barco queda fletado y ya puede ir a navegar, que será la siguiente fase y otra acción. En el caso del proyecto San Gabriel, lo que nos vamos a ahorrar es el entregar los diferentes marineros que pide el barco. Bien, si nosotros decidimos coger el proyecto San Gabriel, este tiene el coste de 1, esta acción tiene el coste de 4 y el proyecto San Gabriel lo tenéis aquí especificado. El coste es de 1 moneda por cada marinero que requiera el barco. En este caso nos costaría 3 monedas llevarnos el proyecto San Gabriel, con la ventaja de que aquí no vamos a tener que tener marineros para poder fletar el barco. Entonces lo llevaríamos aquí y, como es el proyecto San Gabriel, le damos la vuelta. Lo único que necesitamos es un capitán. Como en este momento no lo tenemos, este barco está fletado, pero se quedaría en nuestro tablero hasta tener un capitán que lo pueda llevar a navegar. Pues esto es la acción de comprar los planos de los barcos o contratar los planos. Y nos queda ya por fin la última acción, que hace referencia a toda esta zona y que es quizá la más complicada y a la que más controversia trae. Vamos a verla en profundidad. Bien, esto hace referencia a la fase de navegación. En esta fase de navegación recordamos que el jugador que tenga a Girolamo Cernici, antes de esta fase, de que los jugadores inicien esta fase, tiene que colocar este barco, ¿vale? Que ahora, una vez que expliquemos cómo se colocan los barcos aquí, ya vemos dónde se podría colocar. Pero es siempre antes de esta fase de navegación cuando el poseedor de este personaje tiene que colocar este barco en una de las zonas, que ahora vamos a ver cómo. Bien, lo primero, para colocarse y poder hacer esta acción, tenemos que venir a una de estas 5 posiciones. Exactamente igual que en el resto de las acciones. Luego, en el momento oportuno, según el número que hayamos cogido, podemos traer nuestros barcos a las zonas diferentes de navegación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para traer los barcos? Bien, lo primero, el barco debe de tener un capitán, eso siempre. Una vez que el barco tiene capitán, tenemos que fijarnos en el numerito de la izquierda de arriba. En este caso, vemos que es un 5. La información que nos está dando este barco es que puede viajar a una zona de 5 o inferior, nunca superior. Entonces este barco podremos ponerlo aquí, podremos ponerlo aquí, aquí o aquí, y por supuesto en cualquiera de estas posiciones. En función de que vamos a colocar este barco en un sitio o en otro, al venir y colocar el barco nos van a dar los puntos de victoria del valor del barco y el bonus de la zona marítima donde lo hayamos colocado. En este caso 2 doblones, un capitán, un marinero del color que elijamos de la bolsa y un plano de estos que tenemos aquí. Si no hubiera planos, esta ventaja se pierde. En el momento que hemos hecho estas 2 cosas, el barco queda aquí y ya no se va a mover hasta la fase de navegación. Vamos a suponer que tenemos más barcos por aquí, tenemos aquí un 7 y que ese barco es del jugador azul. Bien, una vez que ha finalizado toda la colocación de los barcos, viene la fase de navegación. Entonces, en la fase de navegación, todos los barcos colocados con capitán, lógicamente, nos van a dar la ventaja que figure en las losetas. En el caso del barco 5 no nos daría nada y en el caso del barco 7, 2 puntos de victoria.
que inmediatamente subiríamos. Así es como funciona la zona de navegación. Entonces, ¿qué ocurre si una zona de navegación está llena? Como vamos a poner en el caso siguiente. Vamos a suponer que aquí hay otro barco 6 y aquí tenemos otro barco 7. Este es del jugador negro y este es del jugador rojo, por repartir un poco la cosa. Bien, vamos a suponer que esto lo tenemos así. Una vez que todos los jugadores han recibido los bonus de sus barcos, todos los barcos que estén en una zona completa, como es el caso ahora de Mombasa, navegarían a la zona siguiente. Es decir, avanzan una posición hacia arriba. Entonces, ¿qué barcos avanzan? Pues lógicamente, primero, de izquierda a derecha, eso es importante, es el primer requisito. Y el segundo requisito es tener la fuerza suficiente para poder avanzar a la zona siguiente. Entonces aquí vemos que el barco número 7 puede, el barco número 7 puede hacerlo y el barco número 6 puede hacerlo. En caso de que este barco fuese otro número 6, no podría porque la zona está ocupada y es inferior a las zonas que hay libres. Entonces, incluso si este barco no estuviera, bueno, tendría que estar para que pudieran avanzar, pero si este barco, aquí hubiera, por ejemplo, un 9, 7, 7, este barco nunca podría avanzar aquí porque es un barco 5 y la zona le requiere un barco de potencia 6. Entonces este barco automáticamente se hundiría y se perdería. Su propietario recuperaría al capitán y el barco se habría hundido. Vendría el capitán para acá. Y esto es lo que se hace en la fase de navegación. Entonces, en el momento que una fase de navegación se produce en una zona completa, los jugadores se van a llevar el bonus por cada barco en la zona completa. Es decir, aquí en este caso, como cada jugador tiene un barco, cada jugador se llevaría 3 puntos. En caso de que esto estuviera así, el jugador negro se llevaría 3, el jugador azul se llevaría 6 y el jugador amarillo se llevaría 3. Y posteriormente los barcos pues navegarían de la forma habitual y este se perdería. Y esto es la fase, aquí es donde está el meollo del juego porque es quitar el espacio que puede ocupar otro jugador, navegar en el momento oportuno, etc. ¿Qué ocurre con el barco del Girolamo Cernici? Bien, este barco es importante porque lógicamente va a ocupar zonas. Entonces este barco se puede poner, es un 11, se puede poner o bien en la zona número 11 o se puede poner en la zona que uno quiera. Pero este barco no me da más que este bonus en el momento de colocarlo. Este barco es neutral, es un barco mercante y no me vuelve a dar ningún beneficio, ni a mí ni a ningún jugador. Solamente que ocupa una zona y que, igual que si fuese un barco de otro jugador, puede avanzar y va a avanzar a las zonas posteriores, o sea, superiores. ¿Vale? Pero solamente me da la ventaja en el momento de colocarlo, en el lugar que lo coloque. En este caso sería un doblón, 2 doblones, un capitán, un marinero o un plano. Y se sacaría en la siguiente ronda otro barco. Bien, y esto es básicamente cómo funciona el juego. Entonces, una vez que se han retirado todos los discos y se han hecho todas las acciones, se hace una pequeña fase de mantenimiento. Una pregunta. Si yo pongo aquí, por ejemplo, en la primera, o sea, al principio de todo ya sube porque ya está completo, ¿no? Claro, ya navega. Ya navega. Vale. Ya está. Esto, lo que pasa que aquí al navegar no te va a dar ningún punto, Ya. porque no hay ningún punto que figure. Te va a dar la ventaja en el momento de colocarlo. Y cuando navegan los barcos te dan lo que hay debajo y te dan esto, como cuando tú los pones. No, cuando navegan solamente te dan esto y En los su momento. puntos correspondientes a la zona completa de la que vienen. O sea, solamente te dan lo de abajo y esto cuando lo colocas por primera vez. Efectivamente, los puntos de victoria y la ventaja, el bonus de la zona donde lo colocas. Vale. Y luego en el momento de navegar es cuando te dan los puntos de Esto victoria por cada barco tuyo. y lo que tenga el barco reflejado. Sí, esto te lo dan siempre, aunque Siempre. no navegue. Sí. Esto es por estar En cada turno, digamos. eso es, sí, por estar colocado en esa área. Vale. Bien, ¿dónde estábamos? Bien, en la fase de mantenimiento. Al final una vez que se han recogido todos los discos y cada jugador ya tiene sus 4 discos en su tablero,
se viene a una pequeña fase de mantenimiento, que es retirar todos los proyectos que no se han comprado y se sacan todos los proyectos nuevos del saquito que corresponda. Bueno, el primero barco que hay que sacar es siempre el proyecto San Gabriel y después se rellenarían las otras. A continuación se rellenan las zonas de marineros, pero solamente se colocan hasta 3 marineros por cada ventana donde haya espacio. Es decir, aquí se colocarían 3, aquí se colocarían 3, y estas, como están completas, aquí no se colocaría nada. Y se devolverían el 21 o el 22 si algún jugador los tiene y lo ha cogido el otro jugador. 21 y 22, bien. Más cosas. Una vez que se ha hecho la fase de mantenimiento, los jugadores que tengan el personaje de Francisco Álvarez y los jugadores que tengan el personaje de Bartolomé Díaz, se lleva el Bartolomé 2 puntos y el Francisco Álvarez se llevaría otro misionero. Los misioneros no lo hemos dicho, pero funcionan exactamente igual que cualquier otro marinero, es decir, es un color más. Solamente que en el momento de fletar un barco que tiene misioneros, en vez de ir a la bolsa general, los misioneros se devuelven a Francisco. Los tiene Francisco ahí con él. Y bueno, se van desarrollando así los turnos hasta que llegamos al quinto turno. En el quinto turno se desencadena al final de la partida. Y lo único que nos da puntos al final de la partida es, me parece que era por cada 3 doblones, vamos a asegurarnos, está aquí el final. Final de partida, nos dan un punto por cada 3 reales que tengáis en la reserva personal y, como excepción, todos los barcos que tengáis y que estén fletados con capitán, que no hayáis podido enviar porque no tenían la fuerza suficiente o porque las zonas estaban ocupadas, os van a dar 3 puntos. Y el jugador que más puntos tenga, pues será el vencedor. De todas formas, esto se ve muchísimo mejor en un turno. En el momento que hagamos un turno, queda todo súper claro. Muy Una vez bien. que hemos terminado la fase de mantenimiento, para iniciar el siguiente turno, lo que tenemos que hacer es sacar una nueva loseta, ¿vale? Que nos va a decir, nos va a indicar la cantidad de doblones que tenemos que colocar para la siguiente ronda. Y lo que hay que atrasar al pivote verde. Y colocar el pivote verde. 3 menos. Exactamente. Pero claro, No, antes de esto, el pivotito este no se mueve. Esto lo que haces es la que has sacado previamente, es la que te vale. O sea, tú aquí colocarías 8 y aquí colocarías 4. Hacemos las acciones y eso luego, te iba a decir yo una que vez realizadas las acciones, sacamos la siguiente loseta y es cuando aplicamos este número. eso es. Y esto es lo que iría para los barriles de la siguiente, ¿no? Eso es. Esto iría en los cofres de la siguiente ronda. Muy bien. Y nada más. Yo creo que está todo. Bueno, pues como siempre lo suyo es jugarlo y ver las sensaciones que nos da. Exactamente. Estupendo, pues mira, 35 minutitos o 30 más o menos, así que fenomenal, Alberto. Sí, no lleva más, no lleva más. Pues muchas gracias. A vosotros por venir. Vamos a cargar otra vez el juego Hasta para luego. empezar el setup inicial.